Esta historia no me pertenece. Créditos a Madame 90 de fanficción. Capítulo 1, un nuevo renacimiento. Había oscuridad a su alrededor mientras se hundía en el abismo de la muerte. No era una sensación desagradable, ni tampoco desconocida. Era similar a ser bajado por los brazos de una madre para descansar por la noche. Pronto, descansaría por toda la eternidad. Antes había aceptado la muerte porque era parte de un plan. Un plan del que se creía autor, pero ahora que sabía toda la verdad, abrazó la muerte con resignación y aceptación. Pronto, todas las batallas, luchas y dolores sin sentido terminarían y él sería libre. No podía decir que tenía una buena vida. Ni siquiera en lo más mínimo. Después de todo, nació en un período de guerra. Sus primeros recuerdos fueron de incendios, gritos y miembros del clan empapados de sangre. La amistad era una fantasía fugaz, ya que en cualquier momento un amigo podía convertirse en una casualidad, y las únicas relaciones reales que intentaba mantener eran las de su familia. Incluso entonces, fueron tomados uno tras otro, dejándolo sin nada. No, había algo. Un hombre con quien compartió sus esperanzas, sueños y rivalidad. Un hombre al que podría haber llamado hermano, si no fuera por su propio orgullo, terquedad, cinismo y las maquinaciones que gobernaron su camino como manos invisibles de titiritero. Ese hombre todavía lo consideraba como un hermano, a pesar de todos los errores que cometió y el dolor que causó. Al menos tuvo la oportunidad de decirle algunas palabras cerca del final. Aunque, no eran todas las palabras que quería decir, debido una vez más a su propio orgullo y terquedad. Ahora, al final, cuando el abrazo de la muerte lo derriba, ni siquiera puede expresar sus arrepentimientos. No podía hablar, no podía moverse, e incluso el pensamiento mismo estaba siendo arrancado de él. Solo quedaba el impulso de finalmente descansar. Y así cerró los ojos, y se dejó hundir en su eterno descanso. Lo siento, guerrero de las sombras, debo ser yo quien te aleje. Pero si no lo hago, aún podría ser utilizado para traer más calamidades. Una voz gritó a través de la oscuridad. Era desconocido, pero suave, amable, cariñoso incluso, pero también lleno de arrepentimiento. Era una emoción que conocía demasiado bien, ya que obligó a pensar de nuevo en su mente. A través de la oscuridad, una pequeña luz había comenzado a brillar sobre él. La luz se sentía cálida. Se sentía como la vida, y él no la quería. Intentó alejarse de la luz. No quería ir a la luz. La luz era y es su enemiga, y no volvería a caer en ella. Pero no sirvió de nada. No podía moverse mientras la luz lo acercaba más y más, hasta que todo se volvió de un blanco cegador. Una brisa fluye a través del aire primaveral mientras el calor llena su cuerpo. Lo primero que le dicen sus sentidos es que respire. El aire tibio, cómodo y limpio llena sus pulmones a medida que toma respiraciones de aire profundas, lentas y medidas. El siguiente fue abrir los ojos cuando sintió la luz del sol calentando sus pies en su calzado de punta abierta. Su visión era borrosa al principio. Todo estaba fuera de foco mientras luchaba por tomar conciencia de su entorno. Después de unos momentos de ejercicios de enfoque con los ojos, su visión finalmente se aclaró y vio que estaba acostado debajo de un árbol. La luz del sol apenas atravesaba el dosel de hojas mientras miraba hacia arriba. Levantó la cabeza y vio que vestía una camisa marrón sencilla, pantalones negros y el calzado abierto que usaba antes. Luego trató de mover su cuerpo, pero fue extremadamente difícil. Todo su cuerpo se sentía como un peso de plomo, y sus articulaciones estaban rígidas e inamovibles. Todo lo que podía mover libremente en este punto era su cabeza, ojos y cuello. Con movilidad limitada, el hombre se resignó a simplemente permanecer en su lugar hasta que su cuerpo pudiera moverse nuevamente. A lo largo de todo esto, dos pensamientos chocaron dentro de su mente por la posición dominante en importancia. Mientras miraba a su alrededor con la cabeza y el cuello, expresó estos pensamientos con una voz bastante débil. ¿Dónde estoy? ¿Quién me revivió? No hubo respuesta a su pregunta mientras yacía allí durante lo que pareció media hora. Durante este tiempo había recuperado el control de sus manos, pies, dedos de manos y pies. Sin embargo, el resto de su cuerpo todavía estaba rígido y no cooperaba. No le molestó, ya que hace mucho tiempo aprendió las virtudes de la paciencia y había decidido permanecer en meditación hasta lograr el control total de su cuerpo. Entonces, de repente, sus sentidos se pusieron en alerta máxima. Sintió algo en el área con un alto grado de sed de sangre. Era primitivo, y casi de naturaleza animal. Olfateó ligeramente el aire y captó un olor desagradable que no reconoció. Había 6 fuentes en total, y estaban cerca. No solo eso, supo al instante que no era humano.
Habiendo cambiado la situación, trató de obligar a su cuerpo a moverse, pero fue en vano. Cualquiera que sea el proceso que lo revivió, aún dejaba rastros persistentes de conmoción en su sistema y su cuerpo aún no se había recuperado por completo. Antes de que pudiera tratar de ocultar su presencia, se encontraría cara a cara con las fuentes mismas cuando comenzaran a emerger de los arbustos de los árboles circundantes. Eran 6 horribles criaturas de piel verde con verrugas y callos por toda la piel y la cara. El hombre mantuvo la calma y respiró mientras agarraba el suelo bajo sus manos. Una vez que lo hizo, su ceja izquierda se movió levemente al darse cuenta de algo importante. Se quedó quieto cuando una de las criaturas se acercó a él. ¿El humano? ¿Aquí afuera? Bueno para comer. La criatura dijo con júbilo en frases cortas. Mientras tanto, el hombre mantuvo la compostura mientras hablaba con calma, impasible ante la amenaza de la criatura. ¡Qué feo! Últimas palabras. Entonces muere ahora. Dijo la criatura mientras levantaba una espada oxidada y cubierta de sangre en preparación para matar al hombre. Luego, en un instante, las raíces brotaron de su cuerpo. Era como si vinieran de adentro hacia afuera, pero tras una inspección más cercana se podía ver que subían desde el suelo y entraban en el recto de la criatura verde, y de allí al resto de su cuerpo. El resto de las criaturas se sumieron en la confusión mientras gruñían y permanecían en su lugar. Luego, el hombre que pensaban matar se sentó lentamente, mientras las raíces que crecían constantemente lo sostenían, y habló con una voz llena de fuerza y determinación mientras miraba a los viles miserables. Criaturas sucias, sepan esto. Mi nombre es Uchiha Madara, e incluso en mi peor momento no seré derrotado por debiluchos como ustedes. Antes de que las criaturas pudieran responder, 3 más quedaron empaladas en raíces como la primera. Uno de los 2 restantes huyó presa del pánico, mientras que el último trató de cargar con una furia ciega, armado solo con una daga oxidada. El hombre que se hacía llamar Madara miró a la criatura y pronunció una sola palabra. Sharingan. El color de los ojos de Madara cambió de negro a rojo, con lo que parecían 3 puntos negros para la criatura, pero no importaba. Tan pronto como miró a los ojos de Madara, su avance se detuvo a solo 31 centímetros de él. Su expresión facial con dientes se volvió vidriosa en blanco mientras miraba al vacío. Entonces Madara le habló en tonos fríos. Tenía preguntas feas, pero no pareces lo suficientemente inteligente como para responderlas, ni soy lo suficientemente amable como para dejar libres a los que me atacan. Ahora bien, deberás dar 10 pasos hacia atrás, luego tomarás tu espada y pásalo por la garganta. El rostro de la criatura se contrajo y luego se contorsionó en una sonrisa mientras respondía. Sí, mi maestro. La criatura hizo lo que se le dijo mientras retrocedía 10 pasos, y luego tomó la daga oxidada en su mano derecha y la clavó en el lado izquierdo de su cuello. Con todas sus fuerzas abrió su garganta usando ambas manos para hacerlo, dado el borde desafilado de la hoja. Gorgoteó y se atragantó violentamente y, sin embargo, cumplió su orden con una sonrisa en su rostro mientras caía muerto al suelo. Los ojos de Madara volvieron a la normalidad mientras miraba fríamente el cadáver de la criatura que había abierto su propia garganta por su orden. Su expresión era una que decía que lo veía como una hormiga aplastada bajo los pies. HMPH. ¡Qué feo! Dijo con frialdad. Vaya. Parece que no necesitabas mi ayuda después de todo, guerrero de las sombras. La voz repentina tomó a Madara completamente desprevenido cuando giró la cabeza hacia la izquierda y vio una forma que se desvanecía lentamente a la vista, como si lo que una vez fue invisible ahora se volviera visible. Aunque estaba inquieto, mantuvo la compostura cuando vio aparecer ante él a un hombre con ropa inmaculada de color marrón y blanco. Llevaba un abrigo largo y pantalones con diseños intrincados y sostenía un bastón plateado con un diseño de cabeza de dragón gemelo en la punta, con las mandíbulas sosteniendo una joya azul en el medio que parecía irradiar poder y energía. Aunque el recién llegado llevaba una capucha, Madara podía ver claramente el rostro del hombre. Era un caballero mayor que parecía tener unos 50 años y tenía una barba gris cuidadosamente recortada sin bigote. Se echó hacia atrás la capucha para revelar su cabeza llena de cabello gris cuidadosamente recortada y ojos de color plateado. Luego le habló a Madara en un tono suave y amigable. Por favor, no te alarmes. No deseo hacerte daño, sino ayudarte. Tu voz, fuiste tú quien me revivió. Madara dijo en un tono amenazante. El hombre mayor hizo una graciosa reverencia llena de respeto y elegancia. Su lenguaje corporal y sus modales comunicaban una especie de refinamiento y comportamiento caballeroso.
Él sonrió de una manera suave y no amenazante antes de responder. Me disculpo sinceramente por no estar en su compañía cuando recuperó la conciencia, o por poder protegerlo adecuadamente de cualquier elemento peligroso. Sin embargo, había problemas que necesitaba abordar sobre su resurrección que simplemente no podían esperar. El hombre hizo una sincera reverencia de disculpa a Madara. Para el propio Madara, estudió cuidadosa y metódicamente al hombre que tenía delante. Su amplia experiencia de vida podría permitirle leer y evaluar a las personas con relativa rapidez. Todo, desde las inflexiones de su voz, los gestos, el lenguaje corporal, hasta sus microexpresiones, le dijeron a Madara que este extraño no solo estaba siendo sincero y honesto, sino que mostraba una preocupación genuina por él. Aunque todavía sospechaba del hombre y sus motivaciones, decidió escucharlo, debido a su actual estado debilitado y vulnerable. HMPH. Lo que digas. Ahora extraño, ¿cuál es tu nombre? Madara dijo con calma, pero todavía algo agitado por debajo. Luego, el hombre se tomó un momento para pensar, como si no estuviera seguro de cómo responder. Luego sonrió de una manera que comunicaba vergüenza de uno mismo antes de hablar. Mis disculpas. Hace mucho tiempo que perdí mi nombre original, y realmente no serviría para decirles quién soy o la naturaleza de mi ser. Me doy cuenta de que puede parecer una respuesta insatisfactoria, pero es toda la verdad de la. Siendo ese el caso, trataré de explicar mi naturaleza y cómo se relaciona contigo, pero primero debo hacerte una pregunta. ¿Me permitirás rejuvenecer por completo tu cuerpo actualmente debilitado? Al principio, Madara entrecerró los ojos con leve molestia por la falta de respuesta que había recibido del hombre extraño. Aún así, tampoco podía criticar la lógica de sus palabras. Después de todo, ¿qué hay en un nombre que nadie conocía, y mucho menos uno mismo? Además, el hombre le ofreció los medios para recuperarse del estado debilitado de su cuerpo, pero lo expresó en forma de pedirle permiso para hacerlo. Este hombre era extraño y bastante complejo. Esto lo había captado mientras hablaba. HMPH. Muy bien. Cúrame extraño. Luego explicarás quién eres y por qué me has revivido. ¿Me entiendes? Dijo Madara con un ligero enfado en su voz. Perfectamente. Después de todo, es justo. Entonces comenzaré. Por favor, quédense quietos. Dijo el hombre con una respetuosa reverencia. Luego se arrodilla junto a Madara y coloca su mano izquierda sobre su hombro izquierdo. De repente, una energía de color blanco azulado que Madara no reconoció llena todo su cuerpo con poder, vitalidad y calidez. Era una de las sensaciones más agradables que jamás había sentido. A través de esa energía, también podía sentir los sentimientos y emociones de este hombre misterioso. Aunque no fue suficiente para disipar por completo sus sospechas o preocupaciones, fue suficiente para confirmar sus impresiones iniciales sobre el hombre. Después de unos momentos, la energía se desvanece y el hombre se pone de pie. Ya está. Eso debería bastar. ¿Cómo luce tu cuerpo? Madara movió sus articulaciones y descubrió que toda rigidez e incomodidad habían desaparecido. Se puso de pie y sintió que su movilidad había sido restaurada al 100% de lo normal. Por un momento, se encontró realmente impresionado por la habilidad del hombre mientras asentía con aprobación a los resultados. Se volvió hacia el hombre, quien una vez más hizo una reverencia a Madara mientras hablaba. Me complace que encuentres aceptable mi trabajo. Ahora, por favor, sígueme, para que podamos tener una conversación en un entorno más agradable. El hombre dice mientras mira los cadáveres en las inmediaciones. Madara asiente con la cabeza y luego ambos se alejan de la escena a un ritmo relajado. Caminan durante unos 10 minutos por una hermosa y amplia llanura cubierta de hierba. Por un momento, incluso Madara se sorprendió por la belleza de su entorno mientras caminaban hacia un árbol solitario. Una vez allí, el hombre se vuelve hacia Madara con una sonrisa amistosa. Ahora bien, creo que las explicaciones están en orden, pero primero pongámonos cómodos. Con un movimiento de su mano derecha círculos de luz amarilla, con marcas que Madara no reconoció, luego se materializaron y con su apariencia, también lo hicieron 2 sillas de madera al lado de cada uno de ellos. Por favor tome asiento. El hombre dice mientras se sienta en su propia silla y suelta su bastón que luego flota detrás de él. Por su parte, Madara estaba perdiendo la paciencia, pero el hombre era cordial, e incluso agradable. Entonces, con un suspiro cansado, tomó asiento y luego miró al hombre con concentración y leve molestia mientras hablaba. Basta de retrasos, viejo. Se deben dar explicaciones. Ahora. Dijo Madara con una voz poderosa mientras su Sharingan se encendía con su última palabra pronunciada con fuerza.
Por supuesto. Le ruego me disculpe. El hombre dice con una reverencia antes de continuar. Ahora bien, primero sería quién soy. Un dilema difícil para estar seguro. Bueno, como mi nombre se pierde en el tiempo, me llamo el observador. Como sugiere, mi función es para vigilar y observar, pero ¿qué puedes preguntar? Esto puede o no ser un shock para ti, pero tu mundo de origen no es el único que existe. Cuando el hombre hizo una breve pausa, le dio tiempo a Madara para dejar que sus palabras penetraran y, de hecho, había una pequeña medida de sorpresa en su rostro antes de que se recompusiera una vez más. Tenía un gran número de preguntas sin duda, pero sabía que las cosas irían más rápido y sin problemas si dejaba hablar a este observador. Satisfecho de que Madara lo dejaría continuar, el observador volvió a hablar. Veo que entiendes un poco. Aún así, te explicaré más. Tu mundo es solo uno de una miríada de muchos otros en un largo tramo de casi infinitos universos posibles, muchos de los cuales son bastante diferentes y distintos entre sí. Yo vigilo los límites entre estos mundos por varias razones. Una de esas razones es asegurar que esos límites sean estables y estén en equilibrio entre sí. Ahora, aquí es donde entras tú, guerrero de las sombras. El observador se acarició la barba recortada con una pausa antes de continuar. La que conoces como Kaguya había interrumpido estos límites por un tiempo, al usar sus grandes poderes y habilidades para manipular las dimensiones, el tiempo y el espacio. Estas acciones habían atraído el tipo equivocado de atención a tu mundo por parte de los demás, y además, incluso si no se convirtieran en una amenaza inmediata, preví que con el tiempo habría otros que tratarían de usarte para provocar una gran calamidad en tu mundo. Una vez que eso sucediera, otros mundos también estarían en riesgo. Entonces, yo tuve que actuar rápidamente para asegurarse de que tales eventos no sucedieran. El hombre que se hacía llamar el observador tenía una expresión de tristeza y arrepentimiento cuando hizo una pausa y luego hizo una reverencia antes de hablar con un tono de voz de disculpa. Lamento haber tenido que traerte de vuelta a la vida sin tu conocimiento o tu consentimiento. Para proteger el equilibrio de los mundos y evitar las calamidades que había previsto, sentí que no tenía más remedio que hacerlo. Yo lo siento de verdad. Terminó de hablar mientras levantaba la cabeza para mirar directamente a Madara. Por un momento, no hubo nada más que silencio entre ellos, ya que Madara había comenzado a repasar todo lo que le dijeron en su mente. Estudió al anciano que tenía delante. De hecho, la historia era salvaje, pero todo el tiempo que el hombre la había estado contando, Madara estaba usando sus ojos Sharingan para estudiar al hombre atentamente. Todo, desde las inflexiones de su voz y el lenguaje corporal, le hablaba fielmente, y poco a poco Madara comprendió las implicaciones y las acciones detrás de ellas. Aunque, incluso si pudiera decir que entendía, eso no significaba que lo aprobara, y de hecho reprimió varios impulsos de matar al hombre frente a él. Solo había dos razones por las que no se había rendido y lo había hecho. Primero, las muestras genuinas de respeto y arrepentimiento que el hombre le había mostrado. Estas acciones tuvieron un pequeño impacto en Madara y por lo tanto detuvo su mano. En segundo lugar, mientras escuchaba al anciano, inspeccionó su entorno inmediato, sintió el aire a su alrededor y recordó esas feas criaturas verdes que habían tratado de atacarlo. Un sentimiento se deslizó sobre él que no podía ser ignorado cuando hizo una pregunta. Entonces, viejo, supongo que este mundo en el que estamos ahora, no es del que yo vengo. Madara dijo mientras enmarcaba su pregunta en forma de declaración. El hombre que se hacía llamar el observador, sonrió antes de responder. Ciertamente, guerrero de las sombras. Sabía que no podía simplemente revivirte y esperar lo mejor. Para asegurarme de que nunca más pudiera ser usado para instigar el renacimiento de Kaguya, te transporté a este mundo, que está muy lejos de aquel en el que vives. Sabía. Entonces, viejo, ¿qué es lo que pretendes para mí? Madara dijo mientras se preparaba mentalmente para algún tipo de altercado. Se resolvió a no volver a ser utilizado nunca más, y a pesar de todo lo que el observer había hecho por él, y de lo agradable que pudo haber sido con él, no iba a volver a bailar al son de nadie. Sin embargo, la respuesta que recibió estuvo muy por encima de lo que esperaba. Nada en absoluto, guerrero de las sombras. Te saqué de tu mundo para salvaguardar su realidad y otras realidades. En lo que a mí respecta, esa tarea se ha completado. En cuanto a ti, bueno, tu vida es tu vida, libre de elige su dirección, haz con ella lo que quieras. El Sharingan de Madara se desvaneció mientras miraba al observer con los ojos muy abiertos en estado de shock. No podía creer sus sentidos. Había esperado algún tipo de duplicidad.
No, tal vez eso fue solo su cinismo arraigado en el trabajo. Después de un camino de toda la vida pavimentado en sangre, engaño y maquinaciones, ver la verdad genuina y la sinceridad que se le acababan de dar era casi demasiado para él. Hizo todo lo posible para ocultar su incredulidad mientras hablaba. ¿Hablas en serio? ¿HM? Por supuesto que sí, jovencito. Ni una sola vez he dicho una falsedad durante el curso de nuestras conversaciones. Ni lo haré jamás. Te mereces algo mejor que eso, ¿no crees? Una vez más, la mente de Madara se volvió desordenada. Esta era la primera vez en la memoria reciente que había escuchado a alguien decir que se merecía algo mejor. Una vez más, era el comportamiento serio y sincero del anciano frente a él. Tuvo un efecto de desarme en su cautela. Se sintió verdaderamente obligado a creerle y confiar en él. Madara pensó al principio que estaba siendo influenciado por algún tipo de genjutsu, o algún otro método para alterar sus percepciones, pero la realidad era que ese no era el caso en absoluto. El observador era de hecho un hombre sincero, y Madara solo pudo sonreír mientras le recordaba a uno o dos que conocía que compartían ese rasgo. Antes de que pudiera decir o hacer algo más, la voz del anciano le devolvió la atención. Me complace que hayas entendido y aceptado mis palabras. Ah, y no te preocupes. No tengo intención de dejarte aquí en un mundo extraño sin el conocimiento o los medios para cuidar de ti mismo. Cuando el observer terminó su declaración, levantó su mano izquierda y una vez más aparecieron círculos amarillos de luz con símbolos misteriosos. Debajo del árbol en el suelo surgieron esos mismos patrones, y una pequeña pila de artículos variados apareció de la nada. No, no es aire fino. Era un método de espacio-tiempo de algún tipo. Eso era obvio para Madara. Sintiendo genuina curiosidad por primera vez en mucho tiempo, decidió hacerle algunas preguntas al anciano. ¿Qué tipo de poder es el que ejerces, viejo? Oh. Discúlpame. Estoy tan acostumbrado que a menudo olvido que otros pueden no estar familiarizados con él. Lo que has presenciado es la aplicación de la magia. ¿Magia? ¿Como la de los cuentos infantiles? Dijo Madara con incredulidad. Ja. Excelente reacción. Ah, no, no del todo. Como dije antes, hay muchos mundos que tienen claras diferencias entre sí, y lo que puede ser una historia o un mito en uno, puede ser la realidad. Por otro. En consecuencia, el poder que usé para restaurarte por completo y materializar esos artículos allí fue el de la magia. Dijo el hombre mientras se acariciaba la barba y adoptaba una actitud casi docente mientras sonreía antes de continuar. En su mundo, los poderes del chakra crecieron y se desarrollaron en métodos para ser utilizados en varios medios diferentes, que en este y otros mundos podrían considerarse mágicos en sí mismos. Aquí en este mundo, el chakra no existe, y por lo tanto tampoco hace la escuela de técnicas que usas. Ninja existe aquí, pero no como los conoces. Es más una habilidad elegida y una carrera profesional que cualquier otra cosa. No, aquí uno de los poderes dominantes que se apoderó y fue desarrollado a través de varios medios es el de mana que alimenta la magia. Mana es un tipo de energía espiritual que normalmente requiere enfoque, estudio y energía mental para manejar. Madara arqueó una ceja al escuchar esto. ¿Un mundo donde el chakra no existe y un poder diferente creció en su lugar? Tenía que admitir que estaba intrigado por las perspectivas. Antes de que pudiera hacer más preguntas, el anciano usó el mismo método que antes para materializar dos gruesos libros en sus manos. Mi tiempo aquí es limitado, y por mucho que disfrutaría enseñándote sobre este mundo con más detalle, me temo que no tengo ese lujo. Por lo tanto, he preparado estos tomos para enseñarte en mi lugar. Son encantado con magia para otorgar conocimiento al lector, y cuando se usa junto con las habilidades de tu Sharingan, debería ser suficiente para familiarizarte completamente con este mundo en meros momentos. En cuanto a la pila que convoqué antes, esas son ropa y artículos que necesitarás en tus viajes. ¿Qué quieres decir con que tu tiempo aquí es limitado? Preguntó Madara con curiosidad. Como dije, soy el observador. Es mi deber y obligación vigilar los ríos que fluyen y separan los diversos mundos y realidades. Mi vida y existencia continuas están ligadas a ese rol, y por lo tanto no puedo dejarlo. Durante largos períodos de tiempo sin que haya consecuencias para mí y los otros mundos que mencioné. Me disculpo, pero más allá de eso, me temo que no puedo decir más sobre el tema. El anciano dice mientras hace una reverencia de disculpa. Madara una vez más se molestó un poco por la respuesta, pero en el transcurso de su breve tiempo hablando entre ellos, tuvo una lectura lo suficientemente buena sobre la personalidad y el carácter del hombre para aceptar su respuesta.
HMPH. Muy bien, viejo. Como dice eso, el observador le entrega a los libros con una reverencia. Oh, antes de irme, hay dos cosas de las que debo informarte desde el principio. Primero, este mundo usa un sistema mágico que permite que las personas de diferentes lugares se entiendan entre sí, independientemente del idioma que hablen. Tal vez te hayas dado cuenta de que los movimientos de mi boca no coinciden con las palabras que escuchas. El observador dice mientras señala su boca con una sonrisa. De hecho, Madara había notado ese pequeño detalle y lo había deducido de su breve tiempo juntos. Aún así, recibir confirmación de sus sospechas fue bienvenido y simplemente asintió para que el anciano continuara. Segundo, es que en este mundo, los nombres se usan en un orden diferente al que estás acostumbrado, con los nombres de pila primero y los apellidos después. Así que de ahora en adelante, te recomiendo que te acostumbres a presentarte a otras personas con las que te puedas encontrar. De tal manera. HMPH. Decir mi nombre en orden inverso. Solo pensar en cómo sonaría me parece un poco ridículo. El observador se ríe de la declaración antes de ponerse de pie, con su bastón regresando inmediatamente a su mano izquierda y extendiendo su mano derecha a Madara. Dudó por un breve momento mientras se levantaba también y miraba la mano ofrecida. La última vez que estrechó la mano de alguien, las cosas no terminaron bien. Sin embargo, ahora, en este nuevo mundo, quizás las cosas podrían ser diferentes para él. Ya no estaba atado por nadie ni por nada. Ya no había nada que lo detuviera. Por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente libre. Era una sensación extraña para él y, sin embargo, un cambio bienvenido, dada la forma en que había terminado su última vida. Y así, mientras sostiene sus libros bajo su brazo izquierdo, y con otro breve momento de vacilación, aceptó el gesto. Vive mucho y vive bien, Madara Uchiha. El observador dice con una sonrisa pícara. HMPH. Tenía razón. Suena ridículo. Madara dice con una sonrisa divertida propia. Después de ese intercambio, se sueltan y el anciano camina unos 2 metros a la izquierda de Madara antes de desaparecer en un destello de luz verde. Después de quedarse solo, Madara activa su Sharingan, toma asiento y abre el primer libro, que brilla con una luz amarilla brillante. ¡Ah! ¡Qué interesante! Unas 2 horas más tarde, Madara caminaba por lo que parecía ser un camino muy transitado. Llevaba una capa marrón con capucha, pantalones marrones con botas de cuero, guantes negros sin dedos, una ligera armadura de cuero sobre la parte superior del cuerpo y una katana en una vaina que estaba en su espalda. Por lo que había aprendido recientemente, la ropa que recibió estaba encantada con lo que se conoce como magia del tercer nivel. De hecho, se enteró de muchas cosas gracias a la ayuda del observer. De la magia de este nuevo mundo, de los países que lo rodean, e incluso de cómo leer algunas de las diversas lenguas escritas de dichos países. Aparentemente, cualquier magia que permitiera a las personas entender el habla extranjera no funcionaba en la escritura, por lo que fue muy útil. Ahora sabía que el país en el que se encontraba actualmente se llamaba Reino Reestice, y que era una monarquía feudal controlada por un rey y por grupos de familias nobles. Madara no estaba particularmente interesado en la política del país, pero la información que le habían dado pintaba un cuadro sutil de un gobierno corrupto, y no lo encontraba particularmente atractivo. Mientras caminaba casual y estoicamente por el camino de tierra, muchos pensamientos atravesaban los límites de su conciencia. Incluso si todavía tenía algunas dudas, el hecho de que ahora era completamente libre para hacer lo que quisiera era un sentimiento completamente nuevo para él. En el pasado, siempre trabajaba con algún tipo de objetivo en mente. Tenía algo por lo que trabajar y lograr. Ahora, no tenía nada de eso. Sin hogar, sin meta y sin nada por lo que luchar. Por muy atractiva que fuera su nueva libertad al principio, cuanto más pensaba en ella, más inseguro estaba de cómo proceder con ella. TSK. ¡Qué molesto! Exclamó en voz alta. Por ahora, decidió simplemente viajar y explorar el nuevo mundo en el que vivía. La información que había recibido contenía solo información básica que probablemente encontraría en una biblioteca. Sabía que este mundo también sufría un conflicto aparentemente interminable, aunque por diferentes razones. Madara estaba debatiendo internamente si debería comenzar allí, aunque aparentemente desdeñó la idea cuando dejó escapar un audible HMPH. A él mismo. ¿Por qué debería volver a pasar por tales problemas? Comenzó a preguntarse. Había aprendido una y otra vez que donde hay gente, también habrá conflicto. Parecía que solo cambiaban los adornos.
Seguro que no le sentó bien, pero no lo suficiente como para intentar perder el tiempo en ello. Entonces, de repente, algo llamó su atención mientras olfateaba el aire. Eran los olores demasiado familiares de fuego, sangre y muerte. Por un breve momento, su sangre se agitó para una batalla mientras debatía sobre unirse a la refriega. Había probado sus habilidades antes de comenzar su viaje, y los resultados fueron interesantes, por decirlo menos. Descubrió que su chakra seguía siendo tan potente como siempre, aunque la tasa de recuperación ahora era un 17% más lenta de lo normal, y ya no podía usar sus habilidades de invocación. Atribuyó ambos problemas al hecho de que había cruzado a un mundo nuevo cuya naturaleza era diferente a la suya. Aún así, a pesar de estos pocos problemas, la gran mayoría de sus poderes estaban intactos, por lo que debatió los méritos de involucrarse. Ya fuera por curiosidad o por aburrimiento, de repente se encontró trotando enérgicamente en la dirección en la que sus sentidos le decían que se estaba llevando a cabo la batalla. Llegó a la escena en la cima de una colina que dominaba el proceso y encontró una vista ligeramente diferente de lo que había esperado inicialmente. No fue una batalla, sino una matanza absoluta cuando una pequeña caravana estaba siendo atacada por un grupo de semihumanos que ahora conocía como duendes y ogros. Había alrededor de 20 goblins y 5 ogros en total, y la escena que se estaba desarrollando lo había disgustado muchísimo. Vio ogros devorando humanos, algunos de los cuales todavía estaban medio conscientes y vivos, y los goblins estaban ocupados violando los cadáveres de las mujeres humanas que yacían desnudas al sol. No, era más que disgusto, ya que podía sentir la indignación, la ira y la ira hincharse dentro de su pecho. Repugnantes bichos. Dijo mientras gruñía. Justo cuando estaba a punto de atacar y matarlos a todos, notó un grupo de 3 humanos a la cabeza de la caravana que habían logrado mantenerse con vida y estaban defendiéndose de un grupo de 10 goblins. Habían volcado algunos carros y cadáveres de caballos en un círculo para actuar como una barricada improvisada para contener a los 10, mientras que el resto estaba demasiado ocupado asaltando al resto de la caravana como para preocuparse. Los demi-humanos no actuaron como una unidad, sino más bien como animales oportunistas. Luego escuchó un grito de la única mujer dentro del grupo sobreviviente cuando uno de los hombres cayó de las heridas sangrientas que había recibido de una pelea con 4 goblins que había estado aguantando. Estaba custodiado por el otro hombre mientras la mujer desataba una andanada de ataques del hechizo arcano flecha mágica, despachando a los 4 que lo habían derribado. Madara podía escuchar sus débiles gritos mientras miraba al hombre que había sido derribado. Dioses, no. Hermano. Por favor, no me mueras. Hermano. Ella gimió tanto de ira como de desesperación. Hermano. ¿Son hermanos? Madara gruñó mientras destellos de sus propios hermanos aparecían en su mente uno por uno, hasta que el último hermano que tenía apareció en su mente. Actuando más por impulso que por un pensamiento real, entró en acción a la velocidad del rayo. Justo cuando los últimos 2 en pie estaban a punto de ser abrumados, 6 goblins explotaron en una ráfaga de sangre y trozos de carne. Todos los ojos de ambos lados se movieron hacia el recién llegado con sorpresa y total conmoción, mientras un hombre cubierto de sangre y sangre estaba de pie con katana en la mano mientras hablaba con una voz llena de poder y veneno. Ahora bien, ¿bailamos alimañas?